Bienvenidos a La Paz en Foco, un programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional de Colombia y Unimedios. Hoy trataremos un tema de la mayor importancia, el papel de la música, el cine y el teatro en el desarrollo de las actividades que conducen a la construcción de una cultura de la paz y de la convivencia en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz. Para eso tenemos 5 expertos en distintas actividades que tienen que ver con cine, que tienen que ver con música y que tienen que ver con teatro. Hubiéramos querido, y hoy quiero hacer esa aclaración, tener a Carmen Barbosa y a la maestra Arisa del Teatro La Candelaria en este panel para que la representación de la mujer, como siempre ha sido la propuesta de este programa, pudiera darse. Desafortunadamente, sus obligaciones no les permitieron estar hoy con nosotros y va a ser un programa un poco patriarcal, pero que tocará los temas con un sentido y un enfoque de género. Quiero presentarles inicialmente a 5 expertos en estas temáticas que nos van a acompañar en esta sesión. Primero a Efraín Bahamón, que es guionista, es profesor y es el director de la película Dos mujeres y una vaca, una película. También va a estar con nosotros Carlos Gómez Montoya, que es profesor de la maestría de musicoterapia y hace parte de un muy interesante proyecto con personas en el proceso de reincorporación o de reintegración. Está con nosotros también Gustavo Fernández, director de cine y documentalista, y es profesor, obtuvo el DEA Magíster en realización de cine documental y etnográfico en la Universidad París 10 de Nanterre, estudios cinematográficos en INSAS, Bruselas. Se encuentra con nosotras también Jorge Forero, que es director y guionista de la película Violencia, ópera prima seleccionada en la sección Forum del Festival Internacional de Cine de Berlín en el 2015. Y por último está con nosotros Fernando Montes, director artístico del Teatro Barasanta, director de la obra de teatro Quilele, una propuesta del teatro en la construcción de la memoria sobre lo que ocurrió en la masacre de Bogayá. Bienvenidos al programa. Gracias. Bueno, comencemos este programa acercando a la audiencia inicialmente al trabajo que realiza cada uno de ustedes, cómo llegaron a ese espacio de la producción de cine y cómo ven esa producción en los retos que tienen en este momento en la construcción de la paz en el país. ¿Qué nos puede decir Efraín al respecto? Bueno, yo comencé como literato, estudiando literatura y siempre apasionado del cine. Me doy cuenta que el camino de la literatura se necesita cierto nivel de talento. Y empiezo a encontrar en los guiones un punto de encuentro entre la imagen y la palabra. Y ahí me siento muy cómodo. Primero tuve una experiencia muy larga en televisión y ya en los últimos años me dedico a escribir guiones para cine y a enseñar en la universidad guión para largometraje. En el caso personal, cuando empiezas a decir qué voy a hacer, porque el cine, sin demeritar el trabajo de la televisión, tiene un componente como más trascendente en el tiempo y en la estética, es decir, hay que pensar más, creo yo, los procesos. La televisión es un poco más rápida. Entonces, por allá en el 2001 sucedió la masacre del Salado. Yo vivía afuera y esa noticia me impactó, lo que sucedió en el Salado, que estuvieron los paramilitares 3 días y asesinaron a 63 personas y pues fue una cosa horrible. Y empezó a pensar cómo analizar esa situación, cómo exponer un punto de vista sin que se vea
no soy documentalista, entonces no tengo, digamos, esa preocupación por la realidad o por la denuncia, pero desde la ficción me preguntaba cómo puedo hacerlo desde mi trabajo y se me ocurre entonces pensar qué pasaría si dos mujeres, una embarazada, llegan a un pueblo a buscar quien les lea una carta justo el día en que los paramilitares se han ido y han dejado el escenario de muerte. Y eso es el origen de una película que se llama Dos mujeres y una vaca, que recoge una reflexión sobre el papel de la mujer, el papel de las víctimas, el papel de mío como creador, si se puede, ese título, para analizar un poco la realidad nuestra desde la construcción de la ficción. Muy bien, Efraín. Carlos, cuéntanos un poco cómo llegas a unir eso de la música y la terapia y de cómo vas a atender un tipo de población tan importante como es la población que está en los procesos de reincorporación. La musicoterapia ha jugado en los últimos años un papel esencial en la reconstrucción del tejido social y del dolor de las víctimas, pero ahora con la reincorporación, con esta población, ¿cómo se ha hecho ese trabajo? Bueno, en mi caso particular, inicié mi profesión de músico hace muchos años con un interés muy particular por las músicas indígenas. En las músicas indígenas, la música es un elemento fundamental para la construcción de un tejido social. Obviamente no en esos términos, esos son términos más académicos, pero sí en el término de construir comunidad. Eso fue lo que me llamó la atención para llegar a la musicoterapia, al estudio de la maestría en la Universidad Nacional. Mi tesis de grado fue un trabajo sobre la ritualidad indígena con la musicoterapia, trabajando con víctimas del conflicto, pretendiendo contribuir a la mejoría de su calidad de vida. Después de haber acabado la maestría, ingresé a un equipo de trabajo de la maestría de musicoterapia, que es la línea de profundización en musicoterapia comunitaria, la cual es coordinada y dirigida por la maestra Carmen Barbosa, que era la que estaba invitada en un principio. Esta línea de profundización está conformada por 3 profesores y por la maestra Carmen. Y estamos actualmente en un proyecto de utilizar la musicoterapia como estrategia para la reincorporación o reintegración de las personas desmovilizadas de los grupos armados ilegales. Particularmente estamos trabajando en conjunto con la ARN, que es la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, que era la antigua ACR, Agencia Colombiana para la Reintegración, y estamos en ese proceso utilizando la musicoterapia como una estrategia más que contribuya en ese proceso de reincorporación o reintegración de las personas que se han desmovilizado de estos grupos armados. Y precisamente como lo mencionas, el eje fundamental por tratarse de musicoterapia comunitaria es el fortalecimiento y la construcción o reconstrucción del tejido social, evidentemente quebrantado por el conflicto. Y pues vale la pena la aclaración que la musicoterapia tiene uno de sus orígenes fuertes a raíz de la Segunda Guerra Mundial, precisamente. O sea, que el origen de la musicoterapia como disciplina científica viene ligado a los conflictos armados. Así que pues es una excelente estrategia para aplicar en nuestra realidad actual. Gustavo, el papel de los documentales, cómo llegaste allí, cómo se construyen, ¿cuál ha sido esa experiencia en términos de realización documental? Bueno, hablar del documental en general, pues diría que es fundamental ubicarlo en la perspectiva cultural del rol que tiene, pues porque los documentales están construidos con imágenes y sonidos, tienen obviamente también una perspectiva estética, artística, pero su rol cultural, digamos que es más específico en cuanto a que en general está dando cuenta de los procesos en los cuales están involucrados las personas reales, y las personas que en general vemos en estas películas están hablando de lo que han vivido, de lo que sienten y piensan en su vida presente, pasada, en sus evocaciones, en su memoria. Que este trabajo, digamos, daba cuenta de una Colombia que iba a cambiar, que iba a ser diferente después del plebiscito.
Y cuando voy allá y ha ocurrido lo que ha ocurrido con el plebiscito, digo, todos los problemas que se están planteando casi que siguen vigentes. Entonces, desde ese momento y a raíz de la movilización que se dio, pues a partir del 4 de octubre aproximadamente, sí, el 4, yo empecé a seguir consuetudinariamente toda la movilización social, a filmar las grandes marchas, los procesos, digamos, de construcción comunitaria como el que hubo de La Paz a la calle, este tipo de cosas. Y entonces acumulé una gran cantidad de experiencias, estuve siguiendo mucho lo que pasaba con la gente que estuvo en la Plaza de Bolívar y luego yo, evaluando, digamos, un poco eso y con mi experiencia vital que tiene que ver por qué uno piensa en estos problemas, digamos, de la paz, yo me había formado en los años 70 con, digamos, el gran idealismo revolucionario de esa época y que fue una frustración y luego frustración tras frustración. Cuando yo veo todo este proceso, como que uno siente que hay algo diferente que se está dando. Y pues para buena fortuna, creo, mes y medio después, o casi alrededor de 2 meses, se logra una segunda versión del acuerdo. Bueno, Gustavo, ya hablaremos de esto. Vamos a presentar ahora a Jorge, que es cineasta, que tiene una experiencia en la elaboración de una película como La Violencia, para que nos cuente cuál es su experiencia frente al cine. Vale, gracias por la invitación. Yo soy egresado de la Universidad Nacional. Luego tuve la oportunidad de estudiar en Cuba y en Brasil, más hacia el lado de las artes plásticas. Y regresando a Colombia, pude trabajar especialmente como en televisión, con un interés más cultural y artístico. Posterior a eso, fundamos con mi socia una productora de cine que se llama Burning Blue. Con Burning Blue hemos realizado y realizamos únicamente cine independiente, de una u otra manera, cine que no necesariamente obedece como a unas dinámicas del mercado comercial, y que sin embargo logra o ha logrado posicionarse muy bien a nivel internacional y a nivel de un circuito, digamos, de mayor cinefilia. Dentro de ese proceso fue donde surgió Violencia. Violencia surgió justamente un poco retomando lo que decía Gustavo frente a esta decepción un poco constante de posibilidades de que las cosas fueran surgiendo y que las dificultades llevaban a que el país en un cierto momento, en vez de uno percibir que iba progresando hacia una salida, se iba polarizando cada vez más. Y a partir de ahí pues surge como esta película sobre cómo es la cotidianidad de la gente que vive en medio del conflicto. Y cómo el conflicto tiene muchas aristas, tiene muchas caras, pero también un ejercicio de reflexión acerca de cómo se representa esto, cómo se representa la violencia, cómo se representa en una manera diferente o cómo podemos nosotros desde el cine contrastarlo diferente a cómo se hace en la televisión, cómo se hace en los noticieros, cómo se hace, digamos, desde lo obvio y desde lo explícito. Esa fue la propuesta que hicimos con Violencia, que por fortuna ha tenido una posibilidad también de hablarle a muchas audiencias en diferentes lugares del mundo y también generar como no sé si la palabra es discusión, pero sí un diálogo acerca de la situación de Colombia. Bueno, gracias, Jorge. Y vamos con Fernando. Fernando, cuéntanos un poco ese rol del teatro en la construcción de una cultura de paz. Para nosotros fue muy interesante con mi grupo de teatro, con el Teatro Vara Santa, una situación que nos empezó, todos somos de una generación más bien formada en el boom de la rumba narcotráfico de los 80s, después de la decepción de los 70s, con una aberración política muy fuerte, ¿no? Como nadie quería saber en nuestra generación, la generación que llamamos de mi importunculismo, que nadie quería saber sobre política ni nada de eso. Luego vinieron los 90, se empezó a cambiar y luego vino la violencia nuevamente muy, muy fuerte después de todo el narcotráfico, toda esa violencia que empezaron a suceder, todas las masacres en el país de una forma increíble. Y en el 2002 sucedió la masacre de Bojayá
Y en el trabajo que hacemos, digamos, como grupo de teatro de investigación y de búsqueda, ese buscar profundamente dónde está ese punto del ser humano donde uno puede decir, ay, aquí hay un centro del ser humano, trabajando con los actores, en todos los materiales que los actores realizaban había mucha violencia, una violencia no dicha, siendo nosotros citadinos de Bogotá, pues todos de distintos sitios del país, pero... Y la pregunta sobre de dónde viene, por qué tanta violencia, realmente es una cosa muy fuerte, ¿no? En el trabajo aquí la violencia nuestra es increíble, uno empieza a ver en todo lo que realiza una violencia muy fuerte. Y empezamos entonces a indagar qué pasaba, y pues claro, empezamos, digamos, a salir de la burbuja del arte y de la burbuja de la investigación y a entender y a ver ese conflicto que estaba alrededor nuestro tan brutal, ¿no? Que digamos que en las ciudades hay un poquito esa... Y en el arte, pues uno se aísla un poco, hace arte para aislarse de la realidad. Y la realidad es... y esta realidad brutal que pasa. Y empezamos a trabajar sobre la realidad. En este caso, pudimos a trabajar sobre la masacre de Bojayá porque fue un elemento, fue una conjunción, como si todos los actores lograron conjugarse contra una población civil y pues crear... Es decir, ahí bombardearon a la población, bombardearon a Dios, bombardearon la iglesia, todo lo que se bombardeó ahí, todo cómo fue el juego entre la guerrilla y los paramilitares y el Estado. Toda esa situación nos pareció que hice una especie de Guernica, esa masacre de Bojayá. Y empezamos a trabajar sobre la realidad, con todo el miedo además de trabajar sobre la realidad y de presentar obras sobre la realidad. ¿Quién va a ver eso? ¿Quién le va a interesar? Pero empezamos a ver en el público, también seguramente por la forma en que lo hicimos, la necesidad, realmente una necesidad emotiva, inconsciente, profunda de hablar sobre esta realidad fuertemente. Y de cierta forma pues empezamos a hacer estas obras, hicimos esa obra sobre la masacre de Bojayá, una obra sobre las fosas comunes, otra obra sobre la libertad, bueno, toda esa, sin ser ninguno de nosotros, digamos, de formados en la política, pero al empezar a entrar, digamos, la realidad se metió dentro del teatro con una necesidad poética y empezamos a darnos cuenta de esa necesidad poética de ver la realidad de esa poética que se había perdido, que existió muy fuerte en los años 70 y de encontrar una forma de volverlo a hacer. Y pienso que pues, fue importante para nosotros ese trabajo y fue importante, de cierta forma, un giro, como estabas diciendo tú, un giro que está sucediendo en la generación más joven que vuelve a tener una necesidad realmente de que haya un cambio en el país y pues obviamente el momento es súper adecuado. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar para abordar ya desde la perspectiva de lo que el cine, la musicoterapia, los documentales y el teatro pueden hacer por la construcción de una cultura de la paz y la convivencia democrática en nuestro país. Vamos a una pequeña pausa. Bienvenidos nuevamente a La Paz en Foco, un programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional de Colombia y Unimedios. Estamos tocando el tema del papel del cine, la musicoterapia, los documentales y el teatro en la construcción de escenario de paz y en la reconstrucción del tejido social y emocional de los colombianos en la perspectiva de la construcción de una cultura de paz. Vamos a retomar la conversación y voy a centrar esta parte en una única pregunta que quisiera que cada uno de ustedes ilustrara de manera muy concreta. ¿Cuál ha sido el rol del teatro, del cine, de los documentales, de la musicoterapia, en la construcción un poco de los escenarios de paz o de cultura de paz y el conocimiento de las problemáticas de la nación colombiana? ¿Cómo ven ustedes el papel que juegan estos espacios de construcción creativa y de práctica cultural en relación con la construcción de la paz? Bueno, yo haría una reflexión sobre, digamos, las artes en general tienden a observar la realidad, a recrearla y a exponerla abiertamente para que el público saque sus propias conclusiones, sin demeritar la labor del creador. Es decir, lo que yo tengo que decir, ojalá sea una mirada propia y no una mirada que venga de afuera, sino que una creación propia. En el caso mío, yo me he dado cuenta que la televisión y cierto tipo de cine
a nivel mundial inclusive, privilegia el papel del victimario. Es decir, es muy atractivo el malo, el mafioso, el vaquero relegado, pues. Entonces se ha construido un imaginario donde son muy bien aceptadas las figuras de los victimarios. Inclusive en la televisión nuestra, de un tiempo para acá, empezaron a aparecer los narcotraficantes casi como héroes. Entonces está el patrón. Si hay una farandulización de nuestro conflicto. Y una banalización del personaje. Sí. ¿Eso qué hace? Que pone en relieve al victimario, pero deja a la víctima por fuera, como un personaje pasivo. Entonces, hasta los Castaño, bueno, Pablo Escobar y el narcotraficante como un personaje importante en Colombia con una heroización falsa. Eso es típico de los cines en diferentes épocas. El problema es que cuando vas a hablar de la realidad, tú no puedes ficcionarla, no puedes tergiversarla, por lo menos en el papel del cine y como creador. Y me doy cuenta que me interesa más el papel de la víctima, cómo sacar la víctima, porque las víctimas no son atractivas en televisión. Y habría que el cine encontrar ese lugar. Y me doy cuenta que víctimas, mujeres, niños, están como relegados del panorama de creación. Y es allí donde aparece una idea y es escribir sobre dos mujeres que necesitan ayuda y van en busca de esa ayuda. Y terminan involucradas en un proceso de guerra que, si bien no les es indiferente, no las toca directamente porque se mantienen. Entre otras, conociendo que el 70% de las víctimas en nuestro país son mujeres, y colocar a las mujeres como protagonistas del cine en términos de poder presentar su realidad resulta absolutamente necesario e importante. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo construir algo que no sea discursivo, que no sea un momento, una época política, sino que sea algo que pueda trascender? Y es cuando yo me hacía la pregunta de dónde viene la violencia, o sea, ¿por qué se habla de que Colombia es un país violento? Y trato de indagar y me doy cuenta que esa violencia es heredada y está en el pasado y no en los genes, como tratan de explicar algunos diciendo que somos una nación violenta. Es más, reconocer el pasado, revisarlo, reconocer los errores, buscar inclusive la reconciliación, el perdón, para empezar un proceso de nuevo, que es lo que he tratado de encontrar en mi producción. Gracias, Efraín. Fernando, ¿y el teatro cómo se acerca a eso de visibilizar la situación de las víctimas, de la tragedia, de la violencia? Hay una cosa muy, pienso yo, profundamente impresionante en el arte. Primero, el teatro siempre ha sido un medio pequeño, ¿cierto? Uno llega a 20 espectadores, 40, 50, 60, a veces 100, bueno, 200, ¿no? Y un televisor, en un momentico, 4 millones de personas. ¿Cuál es la diferencia? Pienso, entonces uno se decepciona un poquito con ese arte, pero esta cosa del arte de poder tocar profundamente la psiquis de la gente, sus estructuras de pensamiento, sus estructuras emocionales y de formación, es un elemento que es fundamental. Y con el paso del tiempo uno dice, uy, juepucha, no, es que nosotros tenemos es un arma demasiado poderosa porque es la fuerza de la creación, que es femenina, que está siempre asociado a lo femenino, que es el yang, que es el yin, que es la naturaleza creando. Y el trabajo de elaboración de esa fuerza creativa, yo ahorita estoy convencido no, es como una evidencia que aparece a través de las artes, del trabajo creativo que va realmente en contraposición con el trabajo destructivo, con la violencia tan brutal. Fernando, el creador entra en relación con una realidad que tiene unos protagonistas, sí, y construye sus imaginarios y sus narrativas desde ese testimonio cruel, como por ejemplo lo de Bojayá. Claro, pero entonces ahí, al empezar, es ¿cómo se puede reparar eso que llamamos reparación integral? Reparación integral, exacto, que es una cosa es darle una plata, una vaina, pero ¿cómo podemos tocar profundamente esa psiquis nuestra de pensamiento? Esa forma de pensar tan violenta, ¿no? Porque es que es en un segundo que nosotros nos encendemos. ¿Y qué es lo que hay que tocar ahí? Y a través, digamos que el arte puede realmente tocarlo y el solo hecho creativo ya es una realidad. No es una representación, es una realidad donde estamos trabajando con una fuerza creativa que transforma esa realidad tan destructiva. Y ahí la realidad que hemos estado viviendo, cómo el arte la puede tocar, cómo puede tocar la
la materia sensible que existe en esa realidad, que no aparece en las cifras, que no aparece, o sea, que no aparece en el cadáver, que no aparece ahí, como el arte es una herramienta que toca eso profundamente y lo que es una lástima es que a través de política pública no haya realmente esa intención de tocar el arte. No el arte solamente como terapia, porque tiene muchas cosas, pero el arte profundamente en la reparación profunda, en la posibilidad de alcanzar las estructuras profundas de pensamiento de la persona. Gracias, Fernando. Gustavo, irse detrás de la realidad para documentarla y construir esos documentales debe ser un trabajo dispendioso, difícil. Saber exactamente a dónde, qué es lo más urgente, qué puede ser lo más receptivo por los auditorios. ¿Cómo construyes ese espacio? Pues primero es un trabajo muy apasionante, pero cuando hablas del auditorio, desde luego que uno sabe que eso lo van a ver algunas personas. Fernando decía 2030, el cine documental en escenario donde la gente se compenetra más con un trabajo, en general es lo mismo. Pero yo pienso que ahí, como mencionaba ahora, la dimensión cultural me parece que es fundamental. Yo tengo aquí una frase, entre otras, de Patricia Ariza, que no vino. La paz en Colombia es de un texto que escribió en diciembre del año pasado. Puede ser el gran relato nacional. Entonces yo pienso que todos estamos construyendo relatos, los de ustedes. Ahora quisiera que mencionaras la experiencia de ustedes de mujeres en la guerra, me parece excelente, porque es un antes, ¿no? Entonces, para mí fue un referente importante, desde otra cantidad de relatos diferentes. Yo pienso que debiese haber una proliferación, mientras más haya, mejor. Entonces, en el documental, en el caso concreto mío, ahora mencioné, yo me metí a documentar claramente todo el proceso para la búsqueda, y hay una frase que quizás sea el título del documental: el pueblo lo merece. Una de las consignas, el eslogan era: porque el pueblo lo merece, el acuerdo permanece. Concluido el acuerdo, yo me digo, ¿quiénes son los que firmaron este acuerdo? ¿Dónde están? Y entonces empiezo a indagar por dar cuenta de quiénes son, no Timochenko, no los 4 o 5, Pablo Catatumbo, etcétera, y del otro lado quienes estuvieron en la negociación, como lo hace, por ejemplo, el trabajo después de los, ¿cómo se llama? El de Natalia Orozco, el silencio de los fusiles. El silencio de los fusiles, y el de Mark Silver al final de la guerra, que me parece que están marcados más o menos por el mismo tipo de estructura, son los grandes protagonistas. Entonces yo me digo, ¿quiénes son estas personas que se van a reincorporar, con quienes ustedes están trabajando también? Y me di a la tarea, no es fácil, es dispendioso, de ir a lo que eran las ZBN. La semana pasada estuve en lo que ya ahora son los espacios, y ahí empecé a buscar, a dialogar con personas comunes y corrientes, con estos guerrilleros que son los de la base, y utilizando dos referentes. Uno es del de la etnografía, para dar cuenta un poco de lo que sería el gesto y la palabra, sus gestos, su palabra, pero por otro lado, desde una dimensión cultural, dar cuenta de lo que es las cuestiones simbólicas que están en juego. Entonces yo me encuentro y empiezo a hacer hincapié en eso, qué significan las botas, la bota fariana, qué significa la marmita, que la tienen y la guardan ya estando allá y la utilizan para comer, qué significan otra cantidad de elementos, donde ya inclusive hay algunos que se están planteando su memoria. Y en un momento yo me digo, pero esto es muy arriesgado, yo voy a hablar de esta gente que ellos son los malos de la película, todos sabemos, ¿cierto? Y yo me encuentro una gente que la primera vez yo decía, ¿pero qué es esto? Esta gente, ¿quiénes son? Yo no encuentro, mientras tú no los indagues si combatieron, si mataron, etcétera, pareciesen unas personas muy extrañas. Y ahí me encontré un texto que, en una experiencia muy similar a la mía, escribió César Arzate Vargas, que es un profesor de comunicación de la Universidad de Antioquia y que estuvo en una zona, y al regreso escribió una crónica muy bella que está en un periódico de la Universidad de Antioquia, que se llama De la Urbe, y él dice, la cita es corta: da la impresión de que la guerra no hubiera gestado monstruos, sino seres inocentes, de que todas estas personas acabaran de brotar de la tierra y nos miraran a nosotros, los antiguos habitantes, con la ilusión de que los dejáramos estar en el mundo.
Y él se plantea una pregunta que es la pregunta que yo me sigo planteando, si son monstruos o seres inocentes. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Jorge, hermano, ¿cómo abordó el problema tan crítico en términos de cine, la realización y eso, sobre la violencia? Es bien interesante porque un poco en el planteamiento de la película también hay un ejercicio reflexivo sobre el papel del cine, sobre el cine en Colombia, sobre el cine colombiano, sobre qué estamos o lo que la audiencia pareciera decir que está cansado, y es justamente sobre la violencia. Y fue el ejercicio sobre por qué la gente está cansada de que se esté hablando de la violencia y que se represente la violencia y que se muestre la violencia. Y una parte fundamental de este ejercicio reflexivo la base es en que es en la forma en la cual se muestra la violencia y se representa, que puede generar un doble efecto con el espectador. Puede generar bien sea un acercamiento y una empatía sobre lo que está viendo, o por el contrario generar como un rechazo y una distancia y una especie de no querer seguir viendo lo que está sucediendo, y por eso reclamar que el cine en Colombia aborde como otras temáticas. Desafortunadamente, el cine que se hace en Colombia sobre el conflicto o sobre la guerra no es tanto como se dice. Y no es tanto tampoco en términos de calidad sobre lo que de verdad deberíamos hablar, sobre lo que todavía deberíamos seguir explorando, sobre lo que todavía deberíamos seguir trayendo a la luz, pero para ampliar realmente las posibilidades de diálogo en el país. Es de esa manera como surge Violencia y como surge la película que permitió justamente poder llegar y como trascender y llegar a otros espacios en los cuales se podía dialogar un poco teniendo a los espectadores de la película como con la guardia baja, por así decirlo, y no como a la defensiva frente a por qué se sigue hablando siempre de los mismos temas. Entonces ahí es donde me parece importante el tema, así como lo hablaban ahora, esta posibilidad realmente de poder generar nuevas lecturas, de generar nuevas posibilidades de conciencia frente a lo que está sucediendo en nuestra realidad, me parece muy importante, y me parece muy importante que haya diferentes disciplinas desde lo artístico y desde lo comunicativo que permita pues, ampliar como este universo para poder generar, ojalá, nuevas respuestas frente a lo que sucede, ¿no? Gracias, Jorge. Carlos, hermano, la música. ¿Cómo funciona la música en la reconstrucción del espíritu cultural de la nación en un contexto de convivencia, de democracia, en un ambiente de paz? Bueno, pues es súper interesante. Es la música puesta en el contexto de la musicoterapia comunitaria, propiamente dicho. Ahí lo fundamental es algo que se llama el musicar, que es ver la música no como una cosa ajena que tú escuchas, que tú vas y ves, sino como una acción. Por eso musicar, ¿no? Ver la música como acción, como una forma de relación entre seres humanos y entre los seres humanos y su contexto sociocultural, que yo creo que ese que lo convierte en verbo se podría poner a todas las artes, ¿no? Cómo a través de esa arte realmente hacemos que haya una forma de relacionamiento humano y con el contexto sociocultural en el que se está. En el caso concreto entonces de la musicoterapia, lo que hacemos es trabajar con las poblaciones en cuestión, sean víctimas del conflicto o sean personas desmovilizadas de los grupos armados ilegales, y a través de acciones musicales, a través de la música, empoderarlos, fortalecer su identidad, darles una voz para que puedan situarse en su contexto, decir, somos parte de esto, aquí estamos, y a través de esa acción musical reconstruir o construir ese tejido social que se ha visto pues, deteriorado. Bueno, gracias, Carlos. Ya vamos a hacer un pequeño corte comercial y retornamos nuevamente en relación con este tema que estamos trabajando. Venimos trabajando el tema de la música, el cine, los documentales y el teatro en la construcción de la paz. Carlos, cuéntanos el trabajo en concreto con comunidades, con la musicoterapia, en la construcción de eso que hemos dado en denominar una cultura de paz y una pedagogía de paz. Bien,
el trabajo fundamental es acercarse a la población con la que estamos trabajando, en este caso las personas desmovilizadas de los grupos armados, y a través de la música generar espacios de reflexión, generar espacios de autoobservación y sobre todo generar espacios de acción en un futuro. Entonces, cuando yo digo a través de la música nos referimos a que los participantes son los que hacen música. No solamente porque se entiende muchas veces que la musicoterapia es que la persona se sienta y escucha música o algo, no, realmente en esto los participantes son los que hacen música, también hay mucha acción corporal y a través de ese tipo de acciones buscamos que haya un proceso reflexivo, un proceso de observación, pero lo más importante es que a través de todo esto haya generación de acciones concretas. Entonces fácilmente a través de un proceso musicoterapéutico puede resultar la generación de una feria, que ese es lo que le estamos apuntando el otro año, que a través del proceso musicoterapéutico surja por parte de la población la iniciativa de crear una feria comunitaria de saberes donde se comparta pues, la música, obviamente, pero otro tipo de acciones que realmente contribuya a que haya una construcción de paz y reconciliación. El papel del cine en la construcción de una cultura de la paz y la estrategia pedagógica a través del cual el cine puede contribuir a ello, ¿cómo funciona, Jorge? Creo que el cine tiene un gran potencial, tiene unas oportunidades que son bastante amplias justamente para poder representar la vida, representar lo que ha pasado, representar los sueños también. Creo que en ese escenario, digamos, restringir el cine únicamente como a películas, largometrajes, ficción y demás, lo que hace es como cercenarlo realmente, como en las posibilidades. El documental pues es justamente un cine de lo real, pero también existen las posibilidades de poder, y se está haciendo en el territorio de una manera muy interesante, poder hacer talleres audiovisuales con las comunidades, que las comunidades empiecen a autorrepresentar, que ellos mismos tengan la capacidad y la posibilidad de contarse a sí mismos y que no tenga que ser necesariamente alguien desde afuera que venga a narrarlos a ellos. Eso es un paso que es bien importante. También me parece que es bien importante las personas que están representando el país y que lo están narrando también, como desde qué posición lo están haciendo, porque eso también nos permite tener como diferentes puntos de vista sobre el país. Pero este ejercicio de poder a través de las imágenes narrar y narrarse a sí mismos me parece que es fundamental y que es cada vez más necesario que se extienda a todo el territorio. Efraín, ¿vos qué opinas a eso, por ejemplo, con la experiencia de Víctor Gaviria, de colocar a las comunidades a ser los protagonistas de sus películas? ¿Eso es viable? ¿Eso es bien en la construcción de ese tipo de película? ¿Cuál es el papel del cine, Efraín, en términos de la construcción de pedagogías de entendimiento de la paz y de la construcción de una cultura de paz? Bueno, el cine es muchas cosas, ¿no? El cine es amplio en la manera de recoger miradas. Lo que hace Víctor Gaviria es una forma, ¿cierto?, que le ha funcionado a él muy bien, de ir a la comunidad a investigar y poner a la gente a trabajar. Marta Rodríguez lo ha hecho con los indígenas y hay experiencias que demuestran que hay resultados positivos. Pues lo de Víctor nos ha sacado internacionalmente y nos ha puesto en el mapa con obras muy importantes. Hay un problema allí, es la recepción. Hay que capacitar de alguna manera al espectador también, no solamente de aquí para allá, sino que la mirada tiene que ser doble. Es decir, si la persona, la violencia, lo digo desde mi experiencia, la viví desde la ciudad hacia el campo. Yo vi la violencia por televisión. Estar en el sitio me convirtió en un tipo de lector. Un tipo de lector a veces que se vuelve insensible a eso. Crear esa doble mirada sería una tarea de la pedagogía, es decir, hay unas personas que nos pueden contar desde, no porque sean realizadores o intenten ser realizadores, porque para eso habría profesionales que pueden representarlo mejor. No se trata de documentarlo todo, pero sí de crear un vínculo de lectores que puedan y estén dispuestos a aceptar, por ejemplo, lo que el tiempo nos ha garantizado con la obra de Víctor Gaviria, y es que en su momento tuvieron demasiada oposición y crítica desde el discurso oficial, pero hoy, 20 años después, son piezas fundamentales en el reconocimiento de una identidad y de una forma de violencia y de un grupo social específico. Hoy se aceptan como obras de arte, no como denuncias plenas, sino que con el tiempo han adquirido el valor estético que debe tener el cine, para no terminar haciendo cosas muy discursivas.
Gustavo, el documental tiene la doble característica de ser a veces piezas de denuncia, pero otras veces pueden ser utilizadas como piezas educativas que ayudan a construir imaginarios de paz y la posibilidad de una pedagogía que no permite otros medios. Desde luego que el estar viendo directamente, digamos, a los protagonistas o exprotagonistas daría eso que supuestamente es la veracidad del documental, cosa que es muy relativa, porque el autor mal que bien utiliza y se sirve de eso, pero termina plasmando su perspectiva. Hay alguien que dice, el documental es la reafirmación de la subjetividad, que finalmente todo está filtrado por los tiempos, la experiencia, escoger la gente y luego en el montaje construir lo que es la perspectiva de ese autor. Entonces, en ese sentido, es cierto que en la dimensión cultural y quizás educativa puede haber cosas, pero yo dudaría mucho si es pertinente utilizar el término pedagogía, porque esos procesos ya son diferentes. Ahora, alrededor de esas piezas se pueden hacer procesos paralelos y el documental siempre ha terminado por ser, curiosamente, referente para las diferentes ciencias que están más próximas al tema que se está trabajando. Entonces, ahí, inclusive yo diría, en este momento, y desde hace como 3 años, aquí en Bogotá hay una muestra que se llama la Muestra Internacional de Documental, que acaba de pasar. Desde el 14 estamos trabajando una sección muy específica que se llama Espejos para salir del horror, que digamos es aglutinar y generar también discusiones con un evento académico paralelo sobre estos trabajos. Y han aparecido cosas increíbles. Este año había una, ustedes la tuvieron también en el Festival de Cartagena, un documental que se llama 7 disparos, que es hecho por un militar, hoy en día todavía activo, que cuenta una experiencia, a mí me parece límite, porque es un militar que está reafirmando su condición de guerrero, guerrerista, aún después de que estuvo al borde de la muerte porque le metieron 7 disparos. Entonces hay una gama, digamos, de visiones que me parece que es amplia. Ahora, Efraín dice, lo importante es que la gente, digamos, se vaya cualificando, pero se cualifica viendo cada vez nuevas propuestas y nuevas experiencias, ¿no? El teatro. Teatro Fernando. es un terreno de experiencia y pienso que es un lugar donde la gente puede realmente experimentar la paz. Desde su perspectiva ritual, es un espacio donde se puede hacer reparación real de la gente. Y la gente lo hace en todos los escenarios. Cuando trabaja con la comunidad siempre tiene una cosa con el teatro que hace un efecto de catarsis. Como espacio político es un lugar donde se puede hacer la memoria y relatar todas esas verdades y esas realidades que ha tenido la gente, que son muy importantes. Y como visión es un espacio donde podemos pensar la paz, que es muy difícil. Para nosotros ha sido muy complicado decir ahora, ok, si hablamos de un post-acuerdo, de un entrar en paz, ¿cómo contamos esa historia? Y empezamos a ver todas las acciones de paz en el país a través de la Red Pro de Paz, a través de toda la gente que ha hecho la resistencia, y cómo poner esos relatos en escena para empezar a hablar, digamos, sobre la paz. Y estamos trabajando con la comunidad arhuaca también en la construcción de una cosa tan sencilla que es el respeto por la vida, o eso que decía, la vida es sagrada. Y el teatro es un espacio donde la vida, digamos, es sagrada, y en la relación con las comunidades hace una reparación que no es simbólica, que esa palabra ahí queda mal. No es una reparación simbólica, es una reparación psíquica profunda y una reparación del espíritu y quizás de nuestra alma. Ojalá necesitaríamos que nuestros políticos empezaran por hacer teatro. Bueno, llegamos al final de nuestro programa, pero tenemos todavía un pequeño tiempo para que cada uno en un minuto diga, desde su perspectiva personal, cuál podría ser el aporte del trabajo cinematográfico, del trabajo musicológico, musicoterapéutico, del cine y del documental a la construcción de este escenario en el cual todos estamos comprometidos, que es el escenario del posacuerdo y la construcción de la paz de Colombia. Efraín, comencemos. Bueno, yo creo que hay una variedad de historias ahorita escondidas que no conocemos, que hay que descubrir para acercar a la población, porque este es un país fragmentado. Este es un país que uno puede reconocer muy fácil por partes, pero no en la totalidad. Es decir, el cine podría tener ese papel de recoger historias y traerlas y ponerlas, hacer como una puesta en común desde todas las vertientes y de todos los colores que puede haber.
Me preocupa un poco que no debemos caer en eso que cayó la Unión Soviética, haciendo un cine que era estatal, que era ideológico prácticamente, y que desapareció con el paso de los tiempos, quedó relegado. Es decir, hay que mantener que nosotros somos creadores de una estética, de una mirada, y que eso tiene que ser respetuoso, no discursivos, a pesar de que todo está atravesado por los discursos. Entonces, buscar los momentos de verdad que hayan en esas historias y ponerlas en común para que todo el mundo las filtre, las comparta y discuta. Carlos. La clave es, a través de la música y a través de acciones musicales, empoderar a las comunidades que lo necesitan, para que a través de esto se fortalezcan su identidad y tengan una voz y puedan decir acá estamos, y a través de ese decir acá estamos se pueda construir la paz y lo que se necesita. Porque el principio de la musicoterapia comunitaria es, más que el diagnóstico y la problemática, es trabajar con sus recursos. Al trabajar con sus recursos y que se dé el empoderamiento y el fortalecimiento de identidad, la dificultad interna se sana. Gustavo. Yo creo que en el documental finalmente la esencia está en la emoción y las vivencias que nos pueden transmitir los personajes. Y en ese trabajo arriesgado, como yo decía, de ir a ver estos jóvenes y viejos que participaron del conflicto desde el lado de las FARC. Por ejemplo, me encuentro la semana pasada un chico que yo pensé podía tener 35 años, debe tener solamente como 28, y me dice literalmente, yo ingresé a las FARC hace 20 años, a los 8 años, y rompe todos los esquemas de por qué ingresó a los 8 años, supuestamente iba a ser forzado, no, supuestamente él tenía convicciones en ese momento para ir allá, y tiene que someterse a un proceso donde de filtrarlo, de casi decirle no, usted no puede venir, insiste, la familia tenía tradición ya guerrillera, etc. Entonces historias como esa te rompen todos los esquemas, todos los paradigmas. Yo te escuché en un programa en UN Radio después del censo, algunas experiencias tuyas, y tú hablabas inclusive de los saberes que ellos han ido construyendo ahí en ciertas prácticas, y me parece que aún eso, pues de estos que son supuestamente uno de los grandes victimarios, es interesante, ¿no? Y que eso hay que conocerlo también. Bueno, Jorge. Concuerdo con Gustavo que en el cine realmente la emoción es lo más importante, poder conectar emocionalmente con la audiencia. Y en ese ejercicio creo que el cine tiene como todos los elementos para, a través de conectarse con las personas, poder darles nuevas posibilidades para que amplíen su conciencia de una u otra manera y puedan acceder a unos puntos de vista diferentes a los puntos de vista, digamos, dominantes, sean de donde sean, provengan de donde provengan, medios, gobierno, partidos políticos, etcétera, y poder acercarse a estos otros discursos y poder ampliar realmente como su posibilidad de lectura sobre el mundo. Creo que es lo más importante realmente para poder pues generarse un propio criterio y a partir de ahí, digamos, como poder avanzar, ¿no? Fernando. Pienso que es muy importante poner en escena la paz. Es una obra, algo que tiene que hacer el teatro, poner en escena la paz, que parece que no sabemos cómo es que es esto. Y cuando todos hemos salido a las regiones, en cualquier sitio uno encuentra relatos y cosas maravillosas de gente construyendo la paz, incluso con el fusil en la mano, pues de momentos donde la paz atraviesa a las personas. Y creo que el teatro es un espacio de memoria importante, pero sobre todo poniendo en escena la paz. Bueno, hemos llegado al final de este programa de La Paz en Foco, tratando un tema tan importante como el papel del cine, los documentales, el teatro y la musicoterapia en la construcción de la paz. Los esperamos en una próxima ocasión.